Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esta es la ya tercera clase de la cual esta es nuestra tercera clase. Como ya lo habías dicho en oportunidades anteriores, nosotros voy a subir las clases ya pregrabadas y después vamos a seguir teniendo clases sincrónicas para que nos podamos conocer. Más que nada, quiero tomar estas clases para que puedan despejar todas las dudas de los contenidos que hemos visto hasta ahora. Pues es importante que vean el contenido. Es muy importante que realicen también las actividades para saber yo que pueden comprender y asimilar correctamente los contenidos. Después también tenemos una plataforma en Telegram, que yo les pasé mi link para que lo puedan conectarse y también responde cada vez más rápidamente, o tener una comunicación más fluida y más dinámica. También pueden contestar o preguntar o mandar mensajes a través de la plataforma, a través del campus. ¿Sí? Tenemos muchos tipos de herramientas para poder visualizarnos. Es necesario que las usen, que las vean, que vean los videos, que vean los contenidos, que estén consultas. Y también les voy a poner la fecha, seguramente va a ser la próxima clase, para tener clases sincrónicas, para que ustedes puedan asistir a esas clases, y si quieren llevar ya anotado, ¿sí? Y nos podamos despejar las dudas a través, seguramente pusimos la plataforma Zoom, para poder vernos, conocernos y despejar estas dudas. Esta clase número 3, como ya hemos visto un poquito de la terminología, que es lo que vamos a ver en seguridad, y en verdad son terminologías que lo van a ver a lo largo de toda la cursada, inclusive todos los 3 años, son palabras claves y terminologías claves. Hoy vamos a andar ya un poquito más, ¿sí? Referido a cuáles son, ¿verdad? O cómo sería el trabajo de un profesional de seguridad y higiene, los puntos a tomar en cuenta, un poquito también del marco legal, la espalda legal, la estructura jurídica en la cual nosotros nos sostenemos y utilizamos, y nos tenemos que delimitar. Como siempre, voy a poner a compartir el PowerPoint para que lo podamos ir trabajando y visualizarlos entre todos. Ya lo puse, voy a poner un poquito para que se vea un poquito más amplio y de esa manera lo podemos visualizar mejor. ¿Está? Perfecto. Es parte del PowerPoint que trabajamos la clase anterior, no más que vamos con otras filminas. ¿Sí? Esta se calcula la función, las terminologías que hemos visto: peligro, riesgo, accidente laboral, incidente, enfermedad profesional, los conceptos y las diferencias, que a veces parecen conceptos parecidos, pero no lo son, pero tenemos que hacer esas diferencias para entenderlo bien. Hemos puesto ejemplos para entender correctamente su significado. También accidente y incidente, aún más parecidas pero diferentes. También la enfermedad laboral, un aspecto fundamental y uno de los riesgos más graves que tenemos que atenuar, y los actos y condiciones inseguras. Y acabamos. Cuando nosotros tenemos un tipo de lugar de trabajo, la primera vez que vamos al lugar de trabajo, tenemos una situación en sí mismo, que tomo un lugar de trabajo, lo que primero que debo realizar, el primer paso que yo debo realizar, es identificar cuáles son los peligros de esa actividad o de esa situación o de ese ambiente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Los peligros, ¿sí? ¿Cuál es la condición ya inherente que puede luego aumentar la probabilidad de que sean diferentes tipos de riesgos? Primero identifico, hago un relevamiento de esa zona, identifico los peligros. Luego después tengo que ver, esta parte es muy importante, el paso número 2, determinar los agentes perjudicados y de qué manera. ¿En qué sentido? ¿A quién perjudica esos peligros? O sea, ¿a quién va a afectar? ¿Sí? Digo, bueno, a los trabajadores. Perfecto. ¿A qué trabajador o a qué grupo de trabajadores es el que más afecta a estos peligros? ¿A cuál va a hacer más hincapié esos peligros? Y después, ¿cómo los afecta? ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera? Sufre, acuérdense, lo dijimos, entre accidente y enfermedad laboral. Un accidente, por ejemplo, una laceración o corte, trabajando con un torno y se puede cortar, o proyectan partículas, ¿sí? Esta proyección de partículas puede lastimar la sesión ocular. O capaz, es una enfermedad laboral, puede producirse
en un periodo de latencia largo, una enfermedad laboral, capaz el peligro, los riesgos inherentes de ese peligro, recién van a producirse dentro de 20 años y le provoca, no sé, asbestosis, si trabaja con amesto, ¿sí? Entonces, determino quiénes son las personas, ¿para qué? Listo, estas son las personas que yo tengo con que trabajar, ¿sí? Que tengo que proteger, porque son los más afectados, y de acuerdo también a qué es o qué patologías puede producir la persona o qué tipo de daño, todo es para ser más tecnificado, para ir más al hueso de donde yo tengo que atacar, para disminuir los peligros y obviamente peligro no pasa nada, para disminuir los riesgos de ese peligro, de esa actividad. Identifico, determino los agentes y qué manera me van a afectar. Una vez que yo tengo toda esa información, la parte de la recolección de información es la base de todo. Si yo tengo una información incorrecta o falaz, que es mentira, ¿sí? O me faltan datos, todo lo que yo haga, todas las medidas que yo implemente, capaz no son las correctas, porque capaz ese no hay riesgo, a esos trabajadores no son los que afectan, no lo afectan de esa manera, no le provoca un accidente sino una enfermedad laboral. La base de todo es la recolección de información, ¿sí? Para después actuar sobre ella. Siempre pues, la recolección de información es importantísima. ¿Cómo recolectar información? Visualmente, realizo un checklist, hablo con las personas, hablar con los trabajadores. Es fundamental, no solamente con los mandos medios, dirigentes o aspectos gerenciales, sino con los trabajadores en sí mismos, porque los trabajadores en sí mismos son los que están, por decir de una manera, en el campo de batalla todos los días, y son los que más conocen su trabajo. Son los que más conocen su trabajo. Entonces, tras charlas formales o informales o pequeñas entrevistas, son fundamentales. Lo más básico es recorrer la fábrica, la planta o la obra todos los días y hablar con los trabajadores. Recolecta la mejor y la mayor cantidad de información posible. Tengo la información, bueno, evalúo los riesgos. Acuérdense, diferencia. Recuerden, diferencia entre peligro y riesgo. Peligro ya es la condición misma. Trabajo en altura. Listo. ¿Cuáles son los riesgos? Caída de personal, caída de objetos hacia otras personas que pasan, los transeúntes que pasan por abajo, es lo que es una herramienta. ¿Sí? Lo que yo voy a evaluar son los riesgos. Vamos a ver bien con lo que es un análisis de riesgo. ¿Y qué evalúo de esos riesgos principalmente? Bueno, evalúo, ¿sí? Pasar a cuál voy a atacar primero, evalúo, ¿sí? Cuáles son los riesgos que son más probables que sucedan, o sea que de mayor probabilidad que suceda, y que son más severos, o sea, que el daño, el efecto que producen esos riesgos son muy dañinos, pueden producir una patología muy importante a la persona, le provocan un daño muy grave, ¿sí? Entonces, pues aquellos que vamos a ver lo que es una análisis de riesgo, se le pone números. Como el número 1 sería un riesgo que es muy probable que suceda y es muy dañino, es muy severo, ¿sí? Siempre yo tengo que atacar, el primero que yo voy a atacar son a ellos, los que son más probables, los que producen mayor daño al trabajador o inclusive también a los activos de la empresa, ¿sí? Yo tomé la información, pero con esa información la evalúo, la analizo. Muy bien, ya sé cuáles son mis riesgos que yo voy a atacar. Yo sé por qué suceden, a quiénes afectan y qué es lo que producen. Una vez que yo tengo esa información, voy a aplicar las medidas, ¿sí? A tomar. ¿Para qué? Para paliar en ese sentido, ¿sí? Voy a ir implementando, ¿sí? A ver cuáles son las medidas más correctas. Las pensamos entre todos, siempre se incluyen obviamente los trabajadores, mandos medios, sindicatos también, para aplicar esas medidas. Una vez que ya tengo las medidas, ¿sí? Y sé cuáles son las conclusiones, o sea, qué es lo que yo aspiro. O sea, yo voy a implementar ciertas medidas. Uso, por ejemplo, de un nuevo elemento de protección personal, uso de un nuevo casco, uso de una mampara para que no las partículas de proyección no me golpeen.
cambiar una sustancia química por otra menos nociva. Ya sé las medidas, sé lo que yo espero, lo que busco, ¿sí? Con la aplicación de esas medidas. Reducir, obviamente, el riesgo de que esté expuesto ese trabajador. ¿Y después qué hago? Bueno, las pongo en práctica, las aplico, ¿sí? Las aplico en el campo de trabajo. Una vez que yo tengo esto, uno puede decir, listo, ya está, yo hice mi parte, las apliqué, ¿sí? No hay problema, listo, yo creo que son las mejores. ¿Y me olvido? No. Acá hay una parte fundamental, que es, una vez que yo ya las apliqué, veo después si en verdad funcionaron, ¿sí? Si en verdad fueron efectivas, si funcionaron realmente. Porque en los papeles parece perfecto, pero puede ser que no hayan sido efectivas o no hayan sido lo suficientemente efectivas, ¿sí? A lo que nosotros aspiramos, nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar a ver si se ha producido una mejora. Por ejemplo, si puse cambios donde muchas personas se cortaban utilizando la maquinaria, y yo, bueno, le puse resguardos para que no se produzca esto, un mejor mantenimiento preventivo de esa maquinaria, y le puse un elemento de protección personal, guantes, anticorte a los trabajadores, y les di la capacitación. Bueno, a ver, yo tenía 6 cortes por mes. Bueno, se bajó a 3, a 4. ¿Bajó algo? No bajó. Todo eso lo voy a sacar mucho también de la parte estadística, de la estadística de la accidentología, y también obviamente hablando de vuelta, hablando con los trabajadores. No perdamos ese contacto con ellos, porque es la información más real, más directa que tenemos. Yo evalúo, ¿sí?, la efectividad de las medidas preventivas o correctivas que he implementado. Capaz digo, no, funcionaron, las voy a dejar para que me sigan dando curso, para que siga disminuyendo, le doy un periodo de tiempo más largo para que a ver si se vuelvan más efectivas, o no, o puedo reevaluar, digo, no, capaz esto me sirvió, pero esto lo voy a reevaluar, lo voy a cambiar, porque quiero hacer más efectivo. Siempre, todo, es lo van a escuchar seguramente la palabra, un proceso de mejora continua. Siempre todo vuelve, ¿sí? ¿Para qué? Para ir mejorando, se va revaluando y va evolucionando, o va cambiando, o va para otro lado. No tenemos que quedarnos estáticos en nuestro trabajo, ¿sí? Simples pasos, simples 5 pasos. Identificar los peligros, determinar a quién afecta y cómo los afecta. Una vez que se hace eso, los riesgos, o ese análisis de riesgos, que lo vamos a ver que es entrar aquí, ¿no? Una vez que tengo eso, bueno, a ver, pienso de todos cuáles son las medidas preventivas y correctivas que voy a utilizar para disminuir eso. Y registro qué es lo que aspiro, cuánto quiero bajar la cantidad de accidentes. Y las pongo en práctica. Y ahí no es que solo me quedo, sino después hay un periodo de tiempo que se lo decido yo, y las evalúo a ver si fueron efectivas. Si logró lo que yo esperaba. Si no, las reformulo, las actualizo, las cambio. Si fueron efectivas, las dejo en tiempo, las cambio una parte o no. Todo es un proceso de mejora continua, ¿sí? Esto, obviamente, que es muy reducido, ¿sí? Pero en gran medida es lo que o lo que sería, por decir así, el trabajo de un sobrehigiene en algunos aspectos. Pero es una base muy buena para ir teniendo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo práctico, ¿sí?, de estos que hablamos, estos 5 pasos de este proceso. Paso 1, mediante un plan de acción de prevención, utilizando una planilla de identificación, se percata que hay un peligro al colgar los racks de mayor altura.
elementos sueltos de peso como lata de conserva. Esto, por ejemplo, piensen que estamos en un depósito de un hipermercado, ¿sí? Ven esos los pallets de madera, ¿sí? Donde se estiba, donde se pone mercadería, y están los sorteadores, los CLAR, con esos dos uñas, lo ponen en un rack, ¿sí? Son estantes gigantes, ¿sí? De 10, 12 metros, donde han puesto, en la estantería, los diferentes racks con elementos, ¿sí? Elementos de consumo. Muy bien, viene un CLAR, y se nota que los elementos, por ejemplo, arvejas, lata de arveja, un pallet de arvejas, que no está rapeado, no está ensunchado, está suelto, lo pone arriba de todo. Eso, obviamente, mediante un análisis se puede visualizar de que es un peligro, porque puede dejar caída. Entonces el pedido sería subir elementos sueltos que se encuentran en altura, ¿sí? Pero eso lo realicé mediante un análisis. El paso número 2 es verificar cuál es el riesgo existente. ¿Sí? El riesgo existente, ¿qué es? Que se me caiga algo en la cabeza. El peligro es elementos colgados en altura, sueltos. Peligro, que se caiga un elemento y me golpee a mí. ¿Cuáles son las personas afectadas? Los trabajadores. Pero más, haciendo hincapié, porque estuvieron en el supermercado, los más expuestos son los trabajadores del depósito. Es mayor el tiempo en el que están expuestos. Es mayor el tiempo que están ahí. Y los daños, obviamente, corte craneal, si perdés masa encefálica, son muchos los padecimientos que pueden ocurrir. Ven que así se va trabajando. Paso 1, paso número 2. ¿Sí? El paso 3, ¿cuál dijimos? ¿Cuál es la probabilidad que suceda? O sea, ¿cuántas veces ha caído objetos? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde específicamente? Siempre lo puedo visualizar que es los de la parte superior que se suben productos sueltos. Ahí hacemos un pequeño análisis de riesgo, que yo dije anteriormente, o sea, la probabilidad de que suceda, con qué frecuencia sucede y qué tan severo es el riesgo, el daño que produce ese riesgo. ¿Sí? Ahí ya van viendo cómo vamos implementando los pasos que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Con un ejemplo bien práctico. La paso número 4 es poner en práctica las medidas que se organizan de depósito a medida que los palets de correo que hay objetos se ponen a niveles inferiores. Acá decimos, bueno, tenemos una medida preventiva, ¿sí? Una medida correctiva, mejor dicho. Si tenemos productos que están muy arriba, sueltos, los elementos sueltos los ponemos abajo, ¿sí? Las partes inferiores, donde la caída de objeto como mucho me puede lastimar un pie. Pero zafamos, es mejor dicho, porque es una manera más coloquial, de que no me peguen en la cabeza. También nos quedamos con eso, ¿sí? Se habla de elementos de protección personal, se enfatiza el uso del casco, ¿sí? También se da capacitaciones y se pone señalética. Entonces, pensamos muchas medidas correctivas y preventivas, ¿sí? Correctivas es más a corto plazo, preventivas a mediano y largo plazo, y lo que se busca, ¿qué es? Bueno, que haya menos accidentes. Ya hacemos las medidas, ya hacemos a lo que esperamos, cuáles son nuestras conclusiones, a lo que aspiramos, ¿sí? Y las ponemos en práctica. Dijimos, ¿terminamos ahí? No, lo que hacemos es que evaluemos a ver si fue correcto lo que pensamos. Si obtuvimos los resultados esperados. Entonces se ve la cantidad de accidentes bajó, índice de accidentología, se hace reuniones con el personal a ver qué le parece la implementación de estas medidas, si le parece correcta, si es engorrosa, si es adecuada o no. Y también se hace como un brainstorming, como una tormenta de ideas, también se escucha las recomendaciones y aportes de todos los trabajadores. Las mejores ideas siempre salen de los trabajadores. Siempre, siempre. Mucho hincapié en eso, en ese feedback, están abiertos a escuchar, ¿sí? Siempre también, ahora vamos a ver, de que hacemos solo las medidas preventivas. Teníamos los diferentes pasos, ¿no? Teníamos las medidas, dijimos, el primer paso, perdón, era la identificación de los peligros, ¿sí? Después vamos a cuáles son los riesgos, a quiénes afectan, en qué medida, la probabilidad que sucedan, las medidas en sí mismas y después la evaluación de las medidas. Bueno, quedamos en el paso número 3.
pensar las medidas preventivas y correctivas, qué medidas vamos a utilizar para disminuir o desaparecer esos riesgos que tenemos, esos riesgos que analizamos. Estamos ahora en la parte, digamos, paso entre 3 y 4 de cuáles son las medidas que yo tengo. Medidas hay infinitas, ¿sí? Debe ser un casco de capacitar, miles. Pero se hace como una clasificación, dentro de la cual hay un montón de otras medidas, que siempre se tiene en cuenta, los desafíos. Yo siempre se habla de la eliminación. Obviamente, siempre queremos eliminar el riesgo directamente, que no citas más. Bueno, el problema, el riesgo es de la caída de objetos. Directamente. Bueno, que no haya objetos sueltos y que no se suba más nada a un palet a una altura, porque puede producir esta caída de objetos. La eliminación, ¿sí?, es a lo que más aspiramos. Cortamos directamente la raíz. O sería poner robots que trabajen en un depósito. Pero muchas veces la eliminación es la más difícil. A veces, entre que es costosa, que es engorrosa, necesitamos una inversión. No siempre son tan fáciles de eliminar los riesgos de raíz, nada. Pero es algo que podemos aspirar. Después acá tenemos la sustitución. ¿Sí? Cambiar un elemento de sustancia por otro de menor riesgo. La sustitución, por ejemplo, si hablamos de un trabajador que trabaja en la fábrica de pinturas, se trabaja con diferentes tipos de compuestos químicos dañinos, riesgosos, infectantes, sería cambiarlo directamente. Por ejemplo, si hay un pintor que pinta con pintura con plomo, ¿sí?, lo que puede ser de sangre, directamente que se sustituye esa pintura por una que no tenga plomo, o por una que tenga menor cantidad de plomo, ¿sí? O se puede sustituir también el tipo de proceso de trabajo. Estamos viendo en efectividad cuáles son los diferentes tipos de clasificaciones de medidas preventivas y correctivas que nosotros podemos implementar en esos 5 pasos que lo anteriormente. Entonces estamos en el paso como el 3 y en el 4. ¿Sí? Después le siguen los controles de ingeniería. ¿Qué son los controles de ingeniería? Es modificar de estructuras o diseños para separar el trabajador del peligro. Algo muy fácil. Estoy trabajando en un entorno y tengo proyección de partículas. ¿Qué sería en control de ingeniería? Poner una mampara. Una mampara transparente, para que igual pueda visualizar, ¿sí?, de elemento de complejidad o algo que resiste de alto impacto. Voy trabajando, pero tengo un control de ingeniería, un resguardo que me protege de esa proyección de partículas. O si me corto mucho con la máquina, capaz el control de ingeniería es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a esa maquinaria para que no se dañe, ¿sí?, muy profundamente. Eso se ve con los controles de ingeniería. Hay miles de ejemplos. Y pasamos al otro, que son los controles administrativos. Acá se hace mucho hincapié, obviamente, señalética, cartón de información, de prohibido, de instrucción, de recomendación, a los procedimientos de trabajo seguro, que lo vamos a utilizar, procedimientos de trabajo seguro, sería el número 3, es, yo tengo que, por ejemplo, utilizar un martillo neumático. Bueno, cómo le prendo el motor, qué tengo que utilizar, la manguera de acople, diferentes pasos para utilizar correcta esa herramienta, cómo se almacena, cómo se utiliza, etc. ¿Sí? Está todo especificado. ¿Para qué? Para que se use de esa forma. Si se usa de esa forma, reduce mucho la cantidad de riesgos y la probabilidad de que suceda ese riesgo. Y acá, procedimientos anuales parecidos, se hace mucho hincapié en la capacitación. Entonces, nosotros, una parte fundamental de ese origen es capacitar a las personas. No solo de cómo hacer bien las cosas, más aún de cómo no hacer las cosas. O sea, cuál es la manera incorrecta de hacerlas. Cuál es la manera que produce mayor cantidad de riesgo en la persona. ¿Sí? Nosotros trabajamos con mucho, cómo no hacer las cosas. ¿Cuáles son las cosas que las hacemos de esa forma? Aumentar la probabilidad de que sufra un tipo de daño hacia la persona o los activos de la empresa.
La capacidad es fundamental en los controles cuantitativos, también está en la parte de recursos humanos. Por ejemplo, un control administrativo, esto es un poco en la economía, es descansos adecuados. Muchas empresas no tienen un solo descanso de 30, 45 o una hora, sino tienen intercalados para que la gente pueda descansar en intervalos. Descanso es un control administrativo, recursos humanos es un control administrativo, realizar un buen perfil de trabajo, un scouting, para conseguir la persona más idónea para su trabajo, es una parte del control administrativo. ¿Sí? Entonces, miren la densidad de ejemplos que hay para eso. Y como último, ¿sí? El tema de la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, y el último es el EPP, el elemento de protección personal, que es un EPP, un EPP es un casco, ¿sí? Si tengo proyección de partículas y estoy trabajando en un tono, un EPP es un anteojo de seguridad que yo me pongo. Pero creo que pasa acá. Después del EPP no queda más nada. Siempre se habla, y acá lo podemos visualizar, más efectivo a menos efectivo. ¿Por qué? Más efectivo es eliminar directamente el riesgo. También es efectivo sustituirlo por un tipo de proceso de trabajo o elemento para algo menos nocivo. Con toda la ingeniería dijimos una mampara, que me protege de los elementos de la proyección de partículas que estoy utilizando en el entorno. Administrativo, capacitar a la persona a utilizar adecuadamente ese todo. Después, como último, tengo el EPP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la proyección de la partícula, por ejemplo, tengo una partícula que va a ser mi persona. Y yo tengo un control de ingeniería, una mampara, tengo otro elemento. Estoy capacitado mejor. Ahora, lo que siempre se hace a veces, lo más rápido es darle un elemento de seguridad. ¿Qué pasa? De ese riesgo hacia mi persona, hay solo un par de milímetros de un anteojo de un vidrio de alto impacto. Después, estoy yo. El EPP es la última barrera. Después están mis ojos. Entonces, obviamente que hay que implementar los elementos de protección personal, pero tenemos 4 otras opciones también para ir implementando, para no llegar solamente a esto. Si yo me pongo, me lo saco 2 segundos, me golpeo, listo. ¿Eso es importante? Fundamental. ¿Es lo único? No. ¿Es lo único? No. No somos solo repartidores de elementos de protección personal en las orígenes, ¿eh? Es muchísimo más que eso. La incorrecta, como dijimos, es primero será solamente el elemento de protección personal y después los otros pasos, cuando debería ser al revés. ¿Sí? Acá les pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Biológico corto punzante. Por ejemplo, yo trabajo, creo que les he dicho, en el ambiente de la sanidad, ¿sí? En una institución hospitalaria, como responsables sobre higiene. Yo tengo personas que se cortan, ¿sí? En una internación se cortan con bisturí, con una avocat, con una jeringa, con lo que fuera. Podemos con una jeringa o una tijera. La eliminación, ¿cómo aplicaríamos prácticamente lo que venimos hablando ahora? Eliminación, evitar procedimientos invasivos, o sea, que no se usen elementos cortopunzantes. ¿Sí? Sustitución, usar tijeras en lugar de bisturí o otro elemento, esas tijeras con punta redonda para que no nos podamos cortar. ¿Cuáles son los contenidos de ingeniería? Recipientes para desechar cortopunzantes. Vieron que hay unos techos rojos donde uno capaz está sacándose a una persona, está pinchando y después se deja ese elemento ahí, cortopunzante, no se lo dejo por cualquier lado para que no toque y lo corte. De un elemento de ingeniería, un tacho para riesgo biológico de elementos cortopulsantes para que lo descarte ahí. Los controles administrativos serían la inducción, que si las personas cuando el primer día trabajan cuáles son los riesgos, y la capacitación constante de enfermeros y médicos en cómo utilizar esos elementos cortopulsantes para que no se dañen a ellos mismos. Acá también es muy importante el apartamento de los descansos, que a veces en el ambiente hospitalario uno tiene guardias 24 o 32 horas, los descansos brillan por su ausencia. Y el último elemento es un guante anticorte, pero como yo le dije, es el último. O sea, es el guante en mi piel, es la única barrera. Entonces, no es lo único. Miren todo lo que podíamos haber hecho, que solo es nuevamente meramente dar un guante. No, no es solamente eso. ¿Sí? Bueno, chicos, quiero que vean lo voy a dejar un segundito. ¿Sí?
Podemos visualizar. Perfecto. Lo voy a dividir en dos partes, ¿sí? Este video, para que entienda específicamente de lo que estoy hablando de diferentes pautas, ¿sí? O procesos que nosotros utilizamos en lo que es la seguridad y higiene. Nosotros tenemos también, después les voy a subir un poquito, un paneo general, ¿sí? Bastante amplio y básico, de cuáles son el marco legal, legislativo, ¿sí? Jurídico. Nosotros nos atenemos, estamos encuadrados y nos respaldamos en ese sentido. Así que, por favor, vean el video, ¿sí? Como yo digo, con un librito al lado, con un anotador, y vayan anotando cualquier otra duda que tengan, y la vamos visualizando, me van mandando clase a clase, para ir despejándolo. Como siempre también hagan las actividades, chicos. Muy buenas tardes.